La batalla de Rancagua: consecuencias para la ciudadanía. Medimos el tiempo con un reloj. Un reloj nos indica las horas que componen un día. Ese es un tiempo corto. Un día pasa muy rápido. En el caso de la batalla fueron 2 días. Por tanto, hablamos de una categoría de tiempo corto, lo que corresponde a los hechos históricos. Rancagua, una voz del Mapudungún que significa cañas, los carrizos. Es un lugar que habitualmente no encontramos en la ciudad. Como caminamos por la vida, no siempre nos fijamos en los detalles de lo que miramos. Papelucho es un niño que escribe en un cuaderno lo que le llama la atención y las cosas que le pasan a diario. En una de sus clases le hablaron de la batalla de la Rancagua y de la patria, y él lo escribió en su diario. En las ciudades de Santiago y de Rancagua hay un monumento ecuestre a Bernardo O'Higgins. El de la capital se inauguró en 1872. Se hizo un concurso en que participaron personas ilustres, tales como José Manuel Balmaceda, que después fue presidente de Chile, Benjamín Vicuña Maquena, gran historiador, intendente de Santiago, Antonio Varas, que fue ministro, Miguel Amunátegui, un gran historiador. La de Rancagua es una réplica que se instaló en el lugar donde fue la batalla de Rancagua, cuando se cumplieron 100 años, en 1914. La estatua representa la salida del sitio de Rancagua de Bernardo O'Higgins. Muchos de los que la observan se preguntan quién es el soldado que está bajo el caballo. ¿Es un soldado español o es un soldado patriota? El escultor francés que ganó el concurso se basó en un dibujo hecho por Leonardo da Vinci, un conocido artista del Renacimiento, el que hizo un estudio para hacer una estatua a un príncipe de Francia. Si te motivas por estudiar la batalla de Rancagua, tienes que considerar qué es lo que estaba en juego, cuáles fueron las armas usadas, cuáles fueron las fuerzas que se enfrentaron, las claves del resultado y los errores de comunicación. Revisemos qué escribió Bernardo O'Higgins 10 años después de la batalla. La historia engrandece a una nación como también a sus individuos. Ella conserva sus más altos hechos. Ella pondera el valor de sus guerreros y ella conduce a sus hombres a la posteridad. O'Higgins nos está hablando del sentido del deber,
del compromiso con la nación. Y la nación son todos los individuos que comparten una historia, una tradición, valores. Yo, los oficiales y tropa que hemos llegado a este reino, venimos o con el olivo en la mano proponiendo la paz, o con la espada y el fuego, a no dejar piedra sobre piedra en los pueblos que, sordos a mi voz, quieran seguir su propia voluntad. Estas son palabras escritas por Mariano Osorio, el general español que enfrentó a los patriotas en Rancagua. Veamos qué es lo que le contestó el gobierno de Chile. Cuando vemos renovarse la guerra contra Chile sobre antecedentes diametralmente opuestos al verdadero estado político de la nación, es un deber de la justicia y de la humanidad tocar los resortes para evitar la efusión de sangre y la responsabilidad consiguiente a una invasión que jamás podrá justificarse, y en que los agresores que toman el nombre del rey se constituyen en reos de lesa majestad. ¿Cuáles fueron las armas usadas? Pistolas, sables, espadas, fusiles, cañones. Se usaban cañones de bronce con balas de 4 libras, más o menos 1,8 kg, casi 2 kilos. Esféricas de fierro, que tenían un alcance de 500 metros, es decir, 4 cuadras o más. También se usaron 1.600 fusiles y 60.000 cartuchos de fusil. La batalla duró 34 horas y, además de todas estas armas, se usó madera, muebles, adobes y charqui, que sirvieron como trinchera. El charqui, nosotros sabemos que es una carne salada, seca, que se usa para hacer charquicán, por ejemplo, pero en estos casos se usó como defensa. No habían sacos de arena, no habían otra forma de hacer las trincheras. ¿Qué animal es este? No es un caballo, no es un burro, es una mula, una mezcla entre estas dos especies, que se caracteriza por su fuerza, por su resistencia. Aquí la vemos en la montaña, cargada con un cañón, como lo hicieron las fuerzas patriotas en la independencia. En la actualidad, las fuerzas de nuestro ejército, las divisiones de montaña, utilizan animales para transportar armamento y abastecimientos porque las características de nuestro territorio son las mismas que hace 200 años y por tanto son un elemento fundamental para el trabajo que se desarrolla. Cuando pensamos en un ejército, pensamos en uniformes, en soldados bien vestidos, con sus botas, con su terciado, con sus sombreros, luciendo gallardos y armados. Pues bien, en la patria vieja eran pocos los regimientos que contaban con estos elementos. El estado de las fuerzas era más bien desastroso. Las tropas de O'Higgins tenían en mal estado su artillería y fusiles, con parte de sus reservas de pólvora en mal estado, casi carentes de vestuario, mientras que Carrera tenía a su mando pocos soldados veteranos y disciplinados, y sus reservas de pólvora eran casi inexistentes. Si miran a la derecha, los soldados patriotas
Tenían ganas, tenían fusiles, acompañaron a sus jefes a pelear, pero no tenían suficiente vestuario, botas, armas. Pelearon casi con las puras ganas y eran poco disciplinados, no tenían entrenamiento. Quiero que observen con detalle no las armas, no la diferencia entre las fuerzas, sino que al fondo, en los techos, se ve la bandera de la patria vieja, pero nosotros reconocemos una bandera arriba del techo que es con un crespón negro, que está puesta ahí por alguna razón. La caballería estaba al centro protegida por las defensas. Las tropas de infantería estaban concentradas junto a la plaza, pero la bandera negra era una señal de muerte, patria o muerte. No se iban a rendir. Las fuerzas realistas no solo nos superaban en número, eran soldados experimentados. El batallón de Talaveras, el batallón Reales de Lima, tenían experiencia en combate, eran disciplinados y por tanto no desistieron y obedecieron hasta tomar la ciudad. Para analizar las claves del resultado, muchos historiadores e investigadores se han preocupado de los planes de defensa establecidos tanto por José Miguel Carrera como la propuesta de Bernardo Higgins. Había dos planes: el plan de defender en Angosturas de Paine y el plan de resistir en Rancagua. Pero ambos planes requerían coordinación, requerían una clara y decidida unidad, unidad de mando. El comandante en jefe era José Miguel Carrera. Bernardo Higgins era el jefe, el comandante de la primera división de vanguardia que debía resistir la línea del Cachapoal. Cuando el ejército realista atravesó el río Cachapoal, la división de O'Higgins se replegó hacia la ciudad de Rancagua para resistir. Apenas se bajó del caballo, se le acercó el comandante Juan José Carrera y le entregó el mando de la segunda división. Inmediatamente, el general O'Higgins subió a la torre de la Merced para cerciorarse de la posición del enemigo y contempló que ya tenía perfectamente rodeada toda la ciudad.
Les voy a dejar como tarea que analicen e interpreten estos dos mensajes que intercambiaron O'Higgins y Carrera, los jefes patriotas, durante la batalla de Rancagua. ¿Qué entendieron uno y otro? ¿Qué fue lo que los motivó a actuar después? No quiero darles mi interpretación porque está en los libros de historia, pero piensen ustedes que están en medio de la batalla, piensen ustedes que están con toda la problemática del enemigo y que es la única ocasión, la única oportunidad de decidir qué es lo que se va a hacer. Y entonces comenzaron a sonar las campanas de la iglesia de Rancagua. Los defensores entendieron que les estaban auxiliando y con ello renovaron sus esfuerzos contra los atacantes. Al escuchar las campanas de las iglesias, Carrera pensó que se estaban rindiendo en la plaza.